invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio. Hola mis amigos, Catecismo en Casa desde Convicción Radio, la radio católica. Comenzamos de inmediato con nuestro catecismo. Capítulo 1 de los sacramentos en general. ¿Qué se trata en la cuarta parte de la doctrina cristiana? Se trata de los sacramentos. ¿Qué se entiende por tal? Se entiende un signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por nuestro Señor Jesucristo para santificar nuestras almas. ¿Por qué llamáis a los sacramentos señales sensibles y eficaces de la gracia? Porque todos los sacramentos significan, por medio de cosas sensibles, la gracia divina que producen en nuestra alma. A ver, explicad con un ejemplo cómo los sacramentos son señales sensibles y eficaces de la gracia. En el bautismo, el derramar el agua sobre la cabeza del niño y las palabras, yo te bautizo, esto es, yo te lavo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, son una señal sensible de lo que el bautismo obra en el alma, porque así como el agua lava el cuerpo, así también la gracia divina del bautismo limpia de pecado el alma. ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos? Son 7: bautismo, confirmación o santo crisma, Eucaristía, penitencia, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Qué cosas se requieren para un sacramento? Se requieren la materia, la forma y el ministro que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. ¿Qué es la materia del sacramento? Es la cosa sensible que para él se emplea, como por ejemplo el agua natural en el bautismo, el óleo y el bálsamo en la confirmación. ¿Qué es la forma del sacramento? La forma del sacramento son las palabras que para hacerlo se profieren. ¿Quién es el ministro del sacramento? Es la persona que hace o confiere el sacramento. Del efecto principal de los sacramentos, que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don interno, sobrenatural, que se nos da sin ningún merecimiento nuestro, por los méritos de Jesucristo en orden a la vida eterna. ¿Cómo se distingue la gracia? La gracia se distingue en gracia santificante, que se llama también habitual, y en gracia actual. ¿Qué es la gracia santificante? Es un don sobrenatural inherente a nuestra alma que nos hace justos, hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. ¿De cuántas maneras es la gracia santificante? Es de 2 maneras, gracia primera y gracia segunda.
¿Cuál es la primera? Es aquella por la que el hombre pasa del estado de pecado mortal al estado de justicia. Y gracia segunda es un aumento de la gracia primera. ¿Y qué es la gracia actual? Es un don sobrenatural que ilumina nuestro entendimiento y mueve y conforta nuestra voluntad para que obremos el bien y nos abstengamos del mal. ¿Podemos resistir a la gracia de Dios? Así es, podemos resistir a la gracia de Dios, porque ella no destruye nuestro libre albedrío. Y podemos, con nuestras solas fuerzas, hacer algo que nos ayude para la vida eterna. Sin el socorro de la gracia de Dios no podemos. No podemos hacer absolutamente nada que nos ayude para la vida eterna. ¿Cómo nos comunica Dios la gracia? Principalmente por medio de los santos sacramentos. Nos confieren los sacramentos otra gracia fuera de la santificante. Nos confieren además la gracia sacramental. ¿Y qué es esta? Consiste en el derecho que se adquiere al recibir un sacramento cualquiera de tener en tiempo oportuno las gracias actuales necesarias para cumplir las obligaciones que del sacramento recibido se derivan. Así, cuando fuimos bautizados, recibimos el derecho de tener las gracias para vivir cristianamente. Los sacramentos ¿dan siempre la gracia a quien los recibe? Los sacramentos dan siempre la gracia con tal que se reciban con las necesarias disposiciones. ¿Quién ha dado a los sacramentos la virtud de conferir la gracia? La virtud que tienen los sacramentos de conferir la gracia se le ha dado Jesucristo con su pasión y muerte. ¿Cuáles son los sacramentos que confieren la primera gracia santificante? Los sacramentos que confieren la primera gracia santificante que nos hace amigos de Dios son el bautismo y la penitencia. ¿Cómo se llama por esta razón a estos dos sacramentos? Estos dos sacramentos, bautismo y penitencia, se llaman por esta razón sacramentos de muertos, porque están instituidos principalmente para devolver la vida de la gracia a las almas muertas por el pecado. ¿Y cuáles son los sacramentos que aumentan la gracia en quien la posee? Son los otros 5, a saber, confirmación, Eucaristía, extrema unción, orden sagrado y matrimonio, los cuales confieren la gracia segunda. ¿Cómo se llaman por esta razón estos 5 sacramentos? Estos 5 sacramentos, confirmación, Eucaristía, extrema unción, orden sagrado y matrimonio, se llaman sacramentos de vivos, porque los que los reciben han de estar sin pecado mortal, esto es, ya vivos a la gracia santificante. ¿Qué pecado comete quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios? Comete grave sacrilegio. ¿Cuáles son los sacramentos más necesarios para salvarnos? Son 2, el bautismo y la penitencia. El bautismo es necesario a todos, y la penitencia es necesaria a todos los que han pecado mortalmente después del bautismo. ¿Cuál es el más excelente de todos los sacramentos? Es la Eucaristía, porque encierra no solo la gracia, sino a Jesucristo, autor de la gracia y de los sacramentos. ¿Qué sacramentos pueden recibirse solo una vez? Son 3, el bautismo, la confirmación
y el orden sagrado. ¿Y por qué pueden recibirse solo una vez? Solo pueden recibirse una vez porque cada uno de ellos imprime carácter. ¿Qué es el carácter que cada uno de los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, imprime en el alma? El carácter que da cada uno de los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, imprime en el alma, es una señal espiritual que no se borra jamás. ¿De qué sirve el carácter que imprimen en el alma estos 3 sacramentos? Sirve de señal o contraseña para marcarnos. En el bautismo, como miembros de Jesucristo. En la confirmación, como sus soldados. En el orden sagrado, como sus ministros. Capítulo 2 del bautismo. Naturaleza y efectos del bautismo. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Es un sacramento por el cual renacemos a la gracia de Dios y nos hacemos cristianos. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del bautismo? El sacramento del bautismo confiere la primera gracia santificante, por la que se perdona el pecado original, y también los actuales, si los hay. Remite toda la pena por ellos debida. Imprime el carácter de cristianos. Nos hace hijos de Dios, miembros de la Iglesia y herederos de la gloria. Y nos habilita para recibir los demás sacramentos. ¿Cuál es la materia del bautismo? Es el agua natural que se vierte sobre la cabeza del bautizando, en tal cantidad que corra. ¿Cuál es la forma del bautismo? Es: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ministro del bautismo. ¿A quién pertenece administrar el bautismo? Pertenece por derecho a los obispos y a los párrocos, pero en caso de necesidad, cualquier persona puede administrarlo, sea hombre o mujer, y aún el hereje o infiel, con tal que cumpla el rito del bautismo y tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia. Si hay necesidad de bautizar a uno que está en peligro de muerte y se hallan muchos presentes, ¿quién deberá dar el bautismo? Si hay necesidad de bautizar a uno que se halla en peligro de muerte y hay muchos presentes, debe bautizar el sacerdote si lo hay. En su ausencia, un eclesiástico de orden inferior. Y en ausencia de éste, el varón seglar, con preferencia a la mujer, si ya la mayor pericia de la mujer o la decencia no demandasen otra cosa. ¿Qué intención debe tener el que bautiza? Debe tener intención de hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. ¿Cómo se administra el bautismo? Se administra el bautismo derramando agua sobre la cabeza del bautizando, o, si no se puede en la cabeza, en otra parte principal del cuerpo, y diciendo al mismo tiempo: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si uno vertiese el agua y otro dijese las palabras, ¿quedaría bautizada la persona? Si uno vertiese el agua y otro pronunciase las palabras, no quedaría la persona bautizada, sino que es preciso que sea el mismo el que vierte el agua y el que pronuncia las palabras. ¿Cuándo se duda si la persona está muerta? ¿Hay que dejarla de bautizar? Cuando se duda si la persona está muerta, aunque hay que bautizarla sub conditione, es decir, condicionalmente, diciendo: si estás vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuándo hay que llevar a los niños a la iglesia para que los bauticen?
lo más pronto posible. ¿Y por qué tanta prisa en bautizar a los niños? Porque están expuestos por su tierna edad a muchos peligros de muerte y no pueden salvarse sin el bautismo. Pecarán pues los padres y las madres que por negligencia dejan morir a sus hijos sin bautismo o lo dilatan. Así es, Señor. Los padres y madres que por negligencia dejan morir a los hijos sin bautismo pecan gravemente, porque privan a sus hijos de la vida eterna, y pecan también gravemente dilatando mucho el bautismo, porque los exponen al peligro de morir sin haberlo recibido. Cuando el que se bautiza es un adulto, ¿qué disposiciones ha de tener? El adulto que se bautiza ha de tener, además de la fe, dolor, al menos imperfecto, de los pecados mortales que hubiere cometido. Si un adulto se bautizase en pecado mortal sin este dolor, ¿qué recibiría? Recibiría el carácter del bautismo, mas no la remisión de los pecados ni la gracia santificante. Estos efectos quedarían en suspenso hasta que quitase el impedimento con el dolor perfecto o con el sacramento de la penitencia. Necesidad del bautismo y obligaciones de los bautizados. ¿Es necesario el bautismo para salvarse? Es absolutamente necesario, habiendo dicho expresamente el Señor: el que no renaciere en el agua y en el Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Puede suplirse de alguna manera la falta del bautismo? Puede suplirse con el martirio, que se llama bautismo de sangre, o con un acto de perfecto amor de Dios o de contrición, que vaya junto con el deseo al menos implícito del bautismo, y este se llama bautismo de deseo. Aquí está obligado quien recibe el bautismo a profesar la fe y a guardar la ley de Jesucristo y de su iglesia. ¿A qué cosa se renuncia cuando se recibe el santo bautismo? Se renuncia para siempre al demonio, a sus obras y a sus pompas. ¿Y qué se entiende por obras y pompas del demonio? Se entienden los pecados y las máximas del mundo, contrarias a las máximas del Santo Evangelio. ¿Por qué se pone el nombre de un santo al que se bautiza? Se pone el nombre de un santo al que se bautiza para colocarlo, desde luego, bajo la protección de un celestial patrono y para que se aliente a la imitación de sus ejemplos. ¿Quiénes son los padrinos y madrinas del bautismo? Son aquellas personas que, por disposición de la Iglesia, tienen a los niños en la sagrada fuente, contestan por ellos y salen fiadores ante Dios de su cristiana educación, especialmente si llegan a faltar sus padres. Estamos obligados a cumplir las promesas y renuncias que hicieron por nosotros nuestros padrinos. Así es. Estamos obligados, sin duda, a cumplir las promesas y renuncias que hicieron por nosotros nuestros padrinos, porque solo con esta condición nos recibió Dios en su gracia. ¿Qué personas deben elegirse para padrinos y madrinas? Personas católicas, de buenas costumbres y obedientes a las leyes de la Iglesia. ¿Cuáles son las obligaciones de los padrinos y madrinas? Están obligados a procurar que sus hijos espirituales sean instruidos en las verdades de la fe y vivan como buenos cristianos, edificándolos con buenos ejemplos. ¿Qué vínculos contraen los padrinos del bautismo?
contraen un parentesco espiritual con el bautizado y con los padres de él, y este parentesco produce impedimento de matrimonio con los mismos. Capítulo 3 del Crisma o Confirmación. ¿Qué es el sacramento del Santo Crisma o Confirmación? Es un sacramento que nos da al Espíritu Santo. Imprime en nuestra alma el carácter de soldados de Jesucristo y nos hace perfectos cristianos. ¿De qué manera el sacramento de la confirmación nos hace perfectos cristianos? Nos hace perfectos cristianos porque nos confirma en la fe y perfecciona las otras virtudes y dones que hemos recibido en el santo bautismo. Y por eso se llama confirmación. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo que se reciben en la confirmación? Son 7: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Cuál es la materia de este sacramento? La materia de este sacramento, además de la imposición de las manos del obispo, es la unción hecha en la frente del bautizado, con el sagrado crisma, y por eso se llama también crisma, que quiere decir unción. ¿Y qué es este sagrado crisma? Es aceite mezclado con bálsamo y consagrado por el obispo el día de Jueves Santo. ¿Y qué significan el óleo y el bálsamo de este sacramento? En este sacramento el óleo que se derrama y conforta significa la gracia abundante que se derrama en el alma del cristiano para confirmarlo en la fe. Y el bálsamo, que es oloroso y libra de corrupción, significa que el cristiano, fortalecido con esta gracia, es apto para dar buen olor de cristianas virtudes y preservarse de la corrupción de los vicios. ¿Cuál es la forma del sacramento de la confirmación? Es esta: yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el ministro del sacramento de la confirmación? El ministro ordinario del sacramento de la confirmación es solo el obispo. ¿Con qué rito administra el obispo la confirmación? Extiende primero las manos sobre los confirmandos, invocando sobre ellos al Espíritu Santo. Luego hace una unción en forma de cruz con el sagrado crisma en la frente de cada uno, diciendo las palabras de la forma. Después le da con la mano derecha una ligera bofetada en la mejilla, diciendo: la paz sea contigo. Y por fin bendice solemnemente a todos los confirmados. ¿Por qué se hace la unción en la frente? Se hace la unción en la frente donde aparecen las señales del temor y la vergüenza, a fin de que el confirmado entienda que no debe avergonzarse del nombre y profesión de cristiano, ni tener miedo de los enemigos de la fe. ¿Por qué se da una ligera bofetada al confirmado? Para que sepa que ha de estar pronto a sufrir toda afrenta y todo trabajo por la fe de nuestro Señor. ¿Deben todos procurar recibir el sacramento de la confirmación? Así es, todos deben procurar recibir este sacramento y hacerlo recibir a sus subordinados. ¿Y a qué edad conviene recibir el sacramento de la confirmación? Es hacia los 7 años, porque ya entonces suelen comenzar las tentaciones, y además de conocer suficientemente el niño la gracia del sacramento, puede luego acordarse de haberlo recibido. ¿A qué edad se acostumbra a administrar la confirmación en España? En España, por legítima costumbre, se administra muchas veces a los niños antes de que lleguen al uso de la razón.
¿Qué disposiciones se requieren para recibir dignamente el sacramento de la confirmación? Hay que estar en gracia de Dios, saber los misterios principales de nuestra santa fe y acercarse a Él con reverencia y devoción. ¿Pecaría quien recibiese la confirmación por segunda vez? Cometería un sacrilegio, porque la confirmación es uno de los sacramentos que imprimen carácter en el alma y que por tanto solo una vez pueden recibirse. ¿Qué ha de hacer el cristiano para conservar la gracia de la confirmación? Debe el cristiano hacer frecuente oración, ejercitar buenas obras y vivir según la ley de nuestro Señor Jesucristo, sin respetos humanos. ¿Por qué también en la confirmación hay padrinos y madrinas? Para que éstos, con palabras y ejemplos, dirijan al confirmado por el camino de la salvación y le ayuden en la milicia espiritual. ¿Y qué condiciones se requieren en el padrino? El padrino ha de ser de conveniente edad, católico, confirmado, instruido en las cosas más necesarias de la religión y de buenas costumbres. ¿Contrae el padrino de la confirmación algún parentesco con el confirmado y sus padres? El padrino de la confirmación contrae el mismo parentesco espiritual que el del bautismo. Y bien, mis amigos, espero que en la próxima estemos con el mismo ánimo por parte de ustedes y de mi parte, haciendo un nuevo catecismo en Convicción Radio, la radio católica. Adiós, mis amigos. Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio.